El último encuentro se centró en la resistencia eléctrica, viendo su definición, sus clases, sus símbolos, cómo podía medirse la unidad que tenía, los múltiplos que tenía la resistencia eléctrica, algunas de las aplicaciones y básicamente también vimos que lo visualizamos a través de unos ejercicios prácticos, que era la resolución de resistencias equivalente en las asociaciones, tanto en la modalidad serie como paralela. En este encuentro de hoy nos vamos a centrar en los condensadores, ¿está bien? Condensadores, también conocidos frecuentemente con el nombre de capacitor, que es un dispositivo, podemos mencionar que es un dispositivo pasivo, utilizado frecuentemente en lo que es el área de electricidad y electrónica, y que es capaz de almacenar energías eléctricas, sustentando, manteniendo un campo eléctrico. Un capacitor o condensador está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, de tal manera que una influencia total que genera unas líneas de campo eléctricas que parten de una a otra línea, eh, de una lámina a la otra, que entre medio de esas láminas hay un material aislante, que después vamos a ver, el término técnico es material dieléctrico, que después vamos a ver una serie de materiales que pueden ser utilizados como aislante o dieléctrico dentro de esas dos placas o láminas que conforman, que conforman un capacitor. Vamos a hacer siempre uso del apunte del PDF que ustedes tienen. Acá estoy en la página 19, ahí tienen ustedes, comienza el tema de condensadores con una breve explicación, una breve definición. Ustedes pueden hacer así, le pueden copiar esta definición en su carpeta, en su cuaderno, y básicamente ustedes cuando lean esta definición, de ahí van a ver que se puede desprender una ecuación que es justamente la ecuación que define al condensador. Dice que la capacidad C es la relación entre la carga Q, que la carga Q se lo toma como la carga de energía que está almacenada en ese condensador, y el otro elemento que interviene en la relación o en la división es la tensión. Acá lo nombra como tensión U, o puede ser, si no, también ustedes por ahí la conocen como tensión o voltaje con la letra, la B corta, la letra E mayúscula, ¿m? Que es el voltaje o la diferencia potencial que se encuentra en los extremos del condensador. Entonces ustedes acá pueden plantear a la ecuación como la capacidad del condensador C es igual, ¿no es cierto? Y ahí está la relación que menciona ahí en la definición del apunte, que es igual a la carga Q, ¿no es cierto? La carga almacenada en el capacitor, que lo define con la letra Q, dividido U. O si no, como yo le dije recién, con la letra B corta. Esa vendría a ser la expresión de la carga del capacitor. ¿Tá? Entonces, pueden copiar esa definición que está acá, juntamente con la ecuación que define al condensador. Después tienen acá en esta imagen, de la imagen de la izquierda, de la derecha, perdón, ahí tienen lo que es, cómo está constituido, básicamente, de manera muy simple, cómo está constituido un capacitor y cuáles son las partes. Las partes fundamentales del capacitor son, primero, las láminas. La figura, láminas conductoras porque están conformados con un material justamente que conduce corriente eléctrica. Esas son las dos láminas que yo le decía en la introducción de hoy, que son las dos placas que generalmente están paralelas, que son las que van a almacenar la energía eléctrica. Esas dos láminas conductoras
cada una de esas láminas conductoras tiene su terminal. Tiene un terminal aquí, en una de las placas, y tiene el otro terminal. Obviamente para poder acceder eléctricamente y poder conectarlo al circuito al cual esté funcionando. Y entre medio de esas dos placas conductoras, esto como si fuera, lo podemos pensar como si fuera un sándwich, donde tenemos las dos placas conductoras, y entre medio de esas placas conductoras, vamos a tener al dieléctrico. El dieléctrico, o si no, si también lo quieren llamarlo más sencillo, como aislante. Después un poquito más abajo vamos a ver las diferentes clases de dieléctricos que pueden ser utilizados como aislantes. Abajo de esto tienen los símbolos, que ustedes ya lo habíamos visto en las primeras clases del año, los símbolos de condensador. Lo más común es el condensador, que es el condensador fijo, el que más se utiliza. Puede haber otro que es el condensador electrolítico. Este ya tiene polaridad. El primero de ellos, este condensador acá, este símbolo acá, no tiene polaridad, por lo tanto yo lo puedo conectar de una manera o de otra, no me altera para nada. En el caso del condensador electrolítico, ya sí tengo que respetar la polaridad, porque en uno de los terminales, como acá se puede ver, tiene el signo de positivo, y el otro va a tener el signo de negativo. Después otros símbolos son el caso del condensador variable o condensador ajustable. Esas son las clases de símbolos eléctricos que responden a los capacitores. Después, abajo de esto, tienen, bueno, acá en esta imagen acá, la imagen de la izquierda, que acompaña ahí la moneda, siempre la moneda es para un elemento que nos ayuda a nosotros a visualizar o tener idea de la proporción o el tamaño de los elementos. Estos son una serie de condensadores cerámicos, condensadores plate, eh, son algunos condensadores que se pueden encontrar de uso en la parte de electricidad o electrónica. Bajando un poquito acá en el apunte, bueno, ahí nos da la idea de que la unidad a utilizar es el faradio. El faradio es la unidad que nos permite a nosotros valorizar a un condensador, ¿verdad? Como lo era en el caso de la resistencia, era el ohm, para el caso del capacitor es el faradio, ¿está bien? Ahora, como ustedes recordarán, en el caso de las resistencias se utilizaban múltiplos, o sea, hablábamos de la unidad fundamental, era el ohm. A veces para una resistencia que era un valor muy grande, el ohm nos quedaba muy chico, entonces utilizábamos múltiplos. Utilizábamos como unidad fundamental el ohm. Después usábamos el kilo ohm, y si nos quedaba chico el kilo ohm, podíamos recurrir al mega ohm. ¿Bien? Eso eran múltiplos. Ahora, en el caso del faradio es, pensándolo un poquito al inverso, al revés que en el caso de la resistencia. El faradio es una unidad muy grande, por lo tanto no tenemos que utilizar no múltiplos, sino submúltiplos. Y de ahí ustedes van a ver en la próxima página de este archivo, ahí se utilizan los submúltiplos. Lo tienen acá en este recuadro, que acá se utilizan los submúltiplos. Entonces la unidad fundamental es el faradio, pero después podemos utilizar el microfaradio, el nanofaradio y el picofaradio. O sea, el picofaradio vendría a ser el más pequeño, después sigue el nano, después sigue el microfaradio, después pasamos al faradio como unidad fundamental. Así que esta tabla acá de los submúltiplos también me interesaría que lo copien en su carpeta. ¿Bien? Seguido de la definición de capacitor, la ecuación esa que veíamos, y después seguidamente los submúltiplos. Después, abajo, siguiendo también acá con el apunte, van a ver que acá tienen, por un lado, en este rectángulo, tienen en la parte de la izquierda, ustedes van a ver que tienen dos asociaciones, similar como era en el caso de las resistencias. Por un lado tenemos condensadores acoplados en serie, y por el otro lado tenemos los que están agrupados o asociados
en paralelo. ¿Está bien? La misma modalidad que se utilizaba en el caso de la resistencia, en serie y en paralelo. El por qué se usa por qué a veces tenemos que recurrir a las asociaciones o acoplamientos, ¿por qué? Porque a veces necesitamos un valor determinado de condensador que no viene estandarizado en el mercado. Entonces tenemos que recurrir a agruparlas en serie o en paralelo. La modalidad de tanto en serie como en paralelo es igual que en el caso de las resistencias. Me refiero a la forma de conectar. Por ejemplo, está acá en serie, acá viene en el circuito. Si ustedes se fijan, bueno, se utilizan 3 condensadores. Entonces, el final de la primera, que está acá, la conexión acá, va al principio de la segunda. El final de la segunda va conectada al principio del inicio del tercer condensador. Y me quedan un condensador equivalente que tiene 2 extremos, el extremo A y el extremo B. Es el capacitor resultante o equivalente de esos 3 capacitores que están colocados en serie. Y la ecuación, fíjense en que es exactamente a la inversa que en el caso de la resistencia. En el caso de la resistencia, cuando estaban en series, se sumaban. Acá en este caso se utiliza la ecuación, para el caso de los condensadores, se utiliza la ecuación de lo que eran las resistencias equivalentes en paralelo. Es decir, esa ecuación que ustedes tienen acá, que es, acá dice la inversa del condensador equivalente entre los extremos A y B, ¿verdad? Es igual a la suma de las inversas de cada uno de los condensadores. Si ustedes se fijan en esta ecuación, es exactamente igual para el caso del acoplamiento de resistencias en paralelo. Ahora, los condensadores que están acoplados en paralelo, acá tienen ustedes el circuito, este es el extremo A y este es el extremo B. El extremo A y el extremo B va a ser los extremos del capacitor o condensador resultante o equivalente del acoplamiento de esos tres condensadores que están en este caso en paralelo. El C1, el C2 y el C3. Si ustedes se fijan, ¿cómo es? La conexión es lo mismo que fuera en el caso de las resistencias, es decir, están unidos todos los comienzos de cada uno de los capacitores, por un lado, que van al extremo A, y los finales de todos los capacitores van unidos a lo que es el extremo B. Ahora, en el caso de la ecuación que se utiliza, es igual que en el caso de la asociación de resistencias en serie. Es decir, que directamente se suman sus valores de lo que valen los condensadores. Es una suma algebraica de los valores de cada uno de los condensadores que intervienen en el acoplamiento de esos condensadores. Un dato a tener en cuenta es que se tienen que sumar todos los valores que estén siempre en el mismo submúltiplo, ¿verdad? Todos tienen que estar en la misma unidad y en el mismo submúltiplo, igual que en el caso de las resistencias. Es decir, si sumamos acá, o sea, todos los condensadores deben estar expresados su valor, todos en picofaradios, todos en nanofaradios, o todos en microfaradios o en faradios, ¿está bien? O sea, cada uno que esté en su submúltiplo, todos que estén en los mismos valores, ¿bien? Y en el mismo rectángulo acá, en la parte derecha, ustedes tienen hay una serie de elementos que se pueden emplear, que se pueden utilizar como dieléctricos o como aislante. Era ese material que está entre medio de las dos placas. Está entre medio de las dos placas, nosotros llamamos como, el nombre técnico es dieléctrico. Fíjense que figura como vacío, figura el aire, polietileno, porcelana, mica, cerámica, aceite mineral, baquelita y vidrio. Es decir, son todos materiales que justamente son aislantes. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aislar, piensen que tenemos que aislar dos placas que son conductores. ¿Está bien? Así que de esto hacemos ustedes van a copiar en su carpeta, van a copiar estos dos circuitos que son
que responden las dos acoplamientos posibles y lo que es los materiales de dieléctrico. ¿Está bien? Eso es con lo que respecta a los condensadores. Después un poquito más abajo en el apunte, ustedes tienen unos dibujos acá, estos son son condensadores electrolíticos, ¿está bien? Son condensadores electrolíticos, donde hay que respetar la polaridad porque uno de los terminales corresponde a un polo positivo y otro que responde al polo negativo. Si ustedes se fijan en la serigrafía, hay una línea, esta línea acá, en los electrolíticos, en esta acá, esta en este acá, corresponde siempre a lo que es el borne negativo, el polo negativo. Ahora, el otro terminal que no dice nada va a corresponder al polo positivo. Por ejemplo, en este terminal acá va a corresponder al borne positivo, al borne positivo. Usted, cuando se encuentra con un condensador electrolítico, van a encontrar en la serigrafía, van a encontrar que hay un borne que tiene una línea, o tiene toda una línea seguida así de línea de continua, que marca justamente el negativo de la polaridad del terminal. Y tienen también acá un dibujo de unos condensadores, este acá es un condensador variable, al igual que en el caso de la resistencia, no tiene dos terminales, sino tiene tres terminales, porque en el tercero está para justamente el valor que varía. Y acá arriba, ustedes valiéndose con un destornillador tipo plano, pueden variar ese valor. Pero no son para casos muy específicos, pero bueno, en el apunte ahí figura, simplemente como para que tengan noción que también existen los condensadores de tipo variable. ¿Está bien? Ese es para el caso de los condensadores. Algunos usos que tiene, algunos usos que tiene en el sistema instalaciones eléctricas de uso automotriz. Ustedes saben que para el caso del encendido clásico, ya estamos hablando de vehículos ya con unos cuantos años, ya hoy ya los autos de calle ya este encendido no lo tiene más, pero bueno, el primero el sistema de encendido que contaba con bobina, con conductor, con distribuidor, poseía condensadores. Esos condensadores, acá por ejemplo, acá en este circuito, ustedes lo tienen abajo figura en esta pequeña ilustración, figura el condensador. El condensador está ubicado acá. Si ustedes se fijan, el condensador está conectado en paralelo al ruptor o platino. El ruptor o platino era un elemento que abría y cerraba con el mecanismo de avance por vacío, ¿no es cierto? De manera mecánica. Entonces, esa apertura y cierre, se producen unas chispas considerables. Entonces, lo que se utilizaba era justamente un condensador conectado en paralelo. Ustedes fíjense en que el condensador cierra acá a través de masa y de un terminal. Y el otro terminal va a la bobina, a un terminal de la bobina, la parte primaria de la bobina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el ruptor estaba abierto, el condensador se cargaba. Recordemos que el condensador se utiliza para almacenar energías. Entonces, en un momento almacenaba energía y en otro momento la entregaba al circuito de la energía. Y con esto acá ayudaba, por un lado, ayudaba a, a lo que es el ruptor de platino, ayudaba a que no se produzca, digamos, chispa que produciera la rotura de ese ruptor, porque estaban conformados por láminas. Entonces, tanta apertura y cierre, se producía una serie de chispas que envejecía, digamos, los elementos del ruptor. Entonces, esta energía quedaban absorbidas por el propio condensador. Inclusive ayudaba a generar los altos voltajes que entrega la bobina para que pueda trabajar la bujía, que trabaja aproximadamente unos 12.000 voltios, que son necesarios para poder encender
la chispa. Así bueno, esta es una de las aplicaciones que tenía en un principio en el encendido clásico, los condensadores, o sea, conectarlo en paralelo con el ruptor o platino. ¿Está bien? Bueno, yo le dejo entonces esta va a ser la primera tarea de esta mañana. Después, a las 10:30, yo le estoy pasando el segundo grupo de actividades.